en el libro de Proverbios y uno de los problemas que tiene Proverbios pues es que si quieres hacer una predicación expositiva de los capítulos, pues a partir del 10 lo vas a tener muy crudo, muy difícil, porque es como si hubieran cogido todos los proverbios, así como esas notitas que hay ahora que están de moda, ¿verdad? Esas barajitas, que versículo, otro versículo, lo hubieran metido todo en un saco y luego, pues como el bingo, uno, tal, el otro, anda, pero si me estaba hablando de la codicia y ahora resulta que me habla de, yo qué sé, del trabajo y saco otro y me está hablando del vecino, que no sé. Entonces es bastante difícil y yo me encontré con ese problema porque hace muchos años que trabajo para la Unión Bíblica en las notas diarias, muchísimos años, ya yo creo que desde que era pequeño. y entonces me encargaron, se hizo una serie para comentar toda la Biblia y su mensaje, y me encargaron que yo hiciera el libro de Proverbios, Proverbios, Eclesiastés, que ocupa bastante menos, y Cantares. Lo de Cantares me dijeron que era para mayores de 18 años, así que bueno. Bueno, el caso es que, claro, me encuentro con el problema. Oye, pero lo podré tratar por temas, ¿no? Aquí la Unión Bíblica siempre hemos ido capítulo a capítulo. Pues, bueno, por lo menos salí del paso, me familiaricé con el libro, que no es ninguna tontería, y hay... Bueno, pues hoy voy a traeros uno de los temas, hoy voy a plantear tema, que es muy importante en el libro de Proverbios, el trabajo, la responsabilidad en el trabajo, qué hacer con nuestro trabajo, capacitarnos para el trabajo, ser responsables, etc. Y viene ligado a la antítesis, el vago, el perezoso, el flojo, es un caso de necedad muy serio. Algunas veces estamos leyendo algunos de esos textos que tienen que ver con el vago y nos reímos. Claro, está utilizando hipérboles que ridiculizan precisamente para que veamos que es un grado de necedad importante. La necedad en el libro de Proverbios tiene varios escalones, aunque, claro, nosotros tenemos una palabra, necio o insensato, tal, pero en Proverbios hay escalones. Empieza el simplón, el chaval que se lo cree todo, y es el peti. Y bueno, pobrecito, tiene arreglo. Pero va subiendo, hay uno que es el Nabal. ¿Os acordáis del esposo de Abigail, no? Se llamaba Nabal, necio, imaginaos, y desde luego lo era. Y ya está el escarnecedor, que está en grado ya, que ese ya no tiene ese ya puede estar viendo evidencias y hacer como los fariseos. Tú echas a los espíritus por Belcebú, ¿no? O sea, es un caso ya, pues hay grados. Lástima que como no sabemos hebreo, pues no podemos a veces valorar esas categorías, esos grados, ¿no? Y digo que el trabajo aparece como un tema muy importante. Pero antes de meternos en los textos que quiero citar esta mañana, voy a hacer un paréntesis. Y es que este tema es tan profundo y tan práctico que en la Reforma Protestante, por el hecho de divulgar la Biblia, se transforma el concepto de trabajo en las sociedades que abrazaron la Reforma. Los países, ¿verdad?, que asumieron la Reforma, llegaron a ser mucho más prósperos que los países que no lo hicieron. Esto es historia. Max Weber, que era un economista y sociólogo, escribió un libro, seguramente os suena a todos, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y, bueno, independientemente de que su tesis, que puede ser muy discutible, sea o no sea, si nació allí el capitalismo, si no, si fue en otros contextos, lo que él dice es muy interesante en cuanto a que dice la religión, las ideas y los valores modelan profundamente una sociedad. Cuando todos
tenemos las creencias y asumimos los mismos valores y nos comportamos de una determinada manera, hay resultados. Y entonces, claro, Max Weber se fija, basta con coger un planisferio y ver ahí un mapa. Hombre, mira qué casualidad, los países nórdicos de Europa son más prósperos que los de abajo, ahí tenemos España, Italia, no sé qué. Y pasa lo mismo en América. Bueno, ¿esto qué pasa? Pues sencillamente con este principio de que la religión, las ideas y los valores modelan, aquí tiene que haber una variable. ¿Y qué variable era eso? Pues precisamente el protestantismo tenía mucho que ver con esta protestantismo, la Biblia. Entonces, esto es importante, que veamos ya de entrada la influencia que tiene la Escritura, no solo para uno mismo, sino para un pueblo. Hace muchos años cayó en mis manos un libro de Samuel Escobar, que fue un gran líder dentro del mundo estudiantil, tanto en su país, en Perú y América Latina, como luego en España. Y el título del libro es Cristo y Marx. Lo escribió en el sentido de defensa de la fe cristiana, es un libro apologético, y me acuerdo, porque me hizo mucha gracia, que abres y ves no era dedicatoria, no era nada, pero una frase, y ponía, el vivo vive del zonzo, supongo que es el tonto, el vivo vive del zonzo y el zonzo de su trabajo. Y aparece como... luego vi a Samuel en unas jornadas de la Alianza Evangélica Española y bueno, le dije, hombre, ¿y cómo no se ha reeditado? Porque ya no tiene sentido. Antes, donde estaba la foto del Che, ahora está la propaganda de un banco y de una tarjeta de crédito. Ya no ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Bueno, aprendí algo de ese libro que luego he corroborado, y es que la influencia de la teología, de la manera de entender la religión, por decirlo de alguna manera, respecto al trabajo de los países católicos y protestantes, pues ha tenido mucha repercusión. La teología escolástica, propia del catolicismo, ¿no? Sobre todo medieval, que la razón, la filosofía, tal, pues llega a establecer que las clases de trabajo tienen que ver con las facultades del alma. Entonces, como el alma tiene diversas facultades superiores e inferiores, las facultades, el trabajo que corresponde a las facultades superiores es mucho más digno, es superior, es de más calidad que el que pertenece a las facultades inferiores del alma. Así, por ejemplo, dice ya el sumum, lo ideal, la vida contemplativa. Eso, los místicos, esto ya es lo más que puede hacer un ser humano. Luego, pues claro, están las facultades, el intelecto, la voluntad. Entonces, el trabajo intelectual, pues oye, va por ahí. Y las facultades inferiores, pues artesanos y campesinos. Y ya está, pues que trabajan físicamente. Y además el trabajo manual, decía Tomás de Aquino, pues esto, el fin es la necesidad. El otro no, el otro debe ser un lujo. Bueno, pues esto explica muchas cosas en nuestra cultura. Si veis, sobre todo las novelas del siglo de oro, pero esto tiene consecuencias incluso hasta en la actualidad. El hijosdalgo, el hidalgo que no trabajaba. ¿Cómo voy a trabajar yo? ¿Cómo voy a ganar la vida con mis manos? Soy un hidalgo, soy un hijosdalgo, entonces imposible. Aunque pasara hambre, aunque no llevara camisas, llevaba unos puños simulando que llevaba camisa y un cuello y dentro no tenía nada. Y a lo mejor un palillo que no había comido ese día, pero para que la gente pensara que había comido. Trabajar yo, por favor, con mis manos, de ninguna manera. Así que
Bueno, la propia etimología de la palabra trabajo, ¿sabéis de dónde viene? Trepalium. ¿Sabéis lo que es el trepalium? El potro de tormento, los 3 palos donde se ataba a los reos para darle tormento. ¡Ah, trabajo es tormento! Hombre, claro, lo dice la Biblia, comerás el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Y entonces es un tormento terrible. Sí, pero no se dan cuenta que antes de la caída Dios había puesto un huerto a Adán para que lo labrara, hay que hacer fuerza, y lo guardase. Qué mal concepto del trabajo tenía. Pero es que ha llegado al día de hoy. En mi niñez, en mi casa, que era una economía casi de subsistencia, pues mi padre y mi madre trabajaron muchísimo para que por lo menos tuviéramos bachiller, para que trabajáramos con corbata y camisa un día en una oficina, que no nos pusiéramos un mono. Yo no sé si habrá aquí alguno que haya visto esa manera de pensar, ¿no? El trabajo de cuello duro es mucho más digno que el otro, ¿no? Así que bueno, dejamos un poquito esto porque cuando llegamos la teología en los países protestantes, sin meterme en eso, Lutero, por ejemplo, habla de vocación, no ya para referirse, tengo una vocación, hasta entonces era algo exclusivamente religioso, para meterme en un convento, para meterme en no sé qué, un monasterio, lo que sea. No, Lutero habla de vocación, incluso que lo extiende como un llamamiento para cualquier trabajo. Y entonces lo que hace es abolir esa diferencia entre lo sagrado y lo profano. Y no me digáis la ética calvinista, la ética del trabajo, el esfuerzo, la vida austera, el ahorro. Y evidentemente eso luego pues tiene unas repercusiones a nivel social enormes. Bueno, a lo nuestro, Proverbios. Capítulo 6. Intento que en los mismos capítulos vayamos viendo algunos para no estar dando demasiados saltos. Algunos ya se han dicho aquí, Capítulo 6, el de la hormiga, capítulo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué ejemplo da del trabajo? Y luego el contrapunto, el perezoso, ¿verdad? Fijaros, no tiene supervisor. Dice que no tiene capitán, gobernador, tal. Es decir, no tiene alguien que vaya detrás con el látigo para, venga, trabaja. No, para nada. Está motivado el que trabaja así. Cumple de manera voluntaria. Es responsable. Qué diferente buscar la motivación que viene de fuera adentro de la de dentro afuera. Los pedagogos lo llaman la motivación extrínseca, es la que viene a ser el burro detrás de la zanahoria, ¿vale? El hombre montado en el burro, una caña, una zanahoria, el burro quiere cogerla y gracias a que cada vez cree que va más cerca de la zanahoria, va andando. Entonces, pues es una motivación, ¿verdad?, que lo hago porque tengo que comer y no encuentro otro motivo que me impulse a hacerlo. Yo trabajé 6 años en fábrica de rodamientos y escuché alguna vez bueno, a mí me engañarán en el dinero, pero en el trabajo les engaño yo a ellos. Muy típico de estas cosas. La que viene de dentro, la intrínseca, es de otra manera, es distinta. El que trabaja se plantea metas, como el caso de la hormiga aquí, planifica, valora con lo que hace, porque sabe que todo va a tener resultados, que va a tener consecuencias, que si no hago ahora, cuando pase el tiempo voy a ver que hay una tragedia. Y lo cumple permanentemente y se responsabiliza. Y incluso habla de momentos, claro, hay momentos en la vida donde
hay que estresarse, y no es malo, que hay que trabajar mucho, y es el tiempo de sembrar y segar aquí en el proverbio esto. Entonces, bueno, no hay excusas para no dar el rendimiento, y esto es el contrapunto. El perezoso, que eso de que dice que vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, hay diversas interpretaciones. Yo creo que lo más natural que me parece a mí, el caminante tú lo ves que viene desde lo lejos, hasta que llegue a mí. Con lo lento que anda uno, pues ya, sí, pero termina llegando. Cuidado. Es como el estudiante que, hombre, no, si han anunciado el examen para dentro de 10 días, ya tengo tiempo. No, tranquilo que va. Y quizá lo del hombre armado, que cuando llega, pues estamos indefensos. A lo mejor hay más interpretaciones más sólidas, no lo sé, pero quizá va por ahí la cuestión. Vamos al capítulo 10, venga, versos 4 y 5. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Tenemos ahí dos aspectos. Primero, los aspectos materiales. Si eres diligente aquí es, te pones en marcha, diría proactivo. Hay dos tipos de personas. El proactivo, que ve las metas y tal, se pone en marcha, y el reactivo, ese se pone en marcha cuando ya le ha llegado, ya no tiene casi remedio, a ver si salva la situación. Bueno, aquí el diligente es el proactivo, y dice que esto enriquece, claro que enriquece, es decir, y no es malo, en el sentido que, por favor, no tengamos falsos conceptos de las riquezas. En la Biblia, todo lo que honradamente con tu trabajo y todo esto saques adelante, pues es una bendición, no la codicia, no el trabajar para obtener cada vez más riqueza. Esto no, el Señor ya lo dijo claramente. Pero es decir, hay un aspecto material positivo y bueno, pero fijaros, hay otro aspecto que dice que es el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay un aspecto moral también en el trabajo. El vago es el flojo para el trabajo, pues lo relaciona con la vergüenza y se mancha el nombre de la familia. Fíjate, tienen 2 hijos y los 2 son ninis. Ya sabéis, ni estudia ni trabaja. Pues no sé qué, pues vaya familia. Oye, y los mantienen, ¿no? No les ponen el plato boca abajo cuando llegan a casa, ni nada de eso, y no los disciplinan, bueno, sí que tiene que ver con los aspectos morales de la fama de una persona. Y nos lo dice, damos un salto en este mismo capítulo, en el verso 26, y es la fama que coge un vago a nivel social. Ya no porque avergüenza a la familia, sino el propio rechazo social que conlleva esta actitud, ¿no? Dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Podía ser un caricaturista, tiene un filón en Proverbios. ¿Os imagináis un tío que echa un trago de vinagre, la cara que se le pone? Me acuerdo de unos hermanos que les gustaba en Alcalá. Les gustaba mucho el flamenco, la copla y todo esto. Y un día, hablando de uno de sus preferidos, para ellos era Juanito Valderrama, y decía, canta muy bien. Dice, pero cuando canta se pone más feo que un probador de vinagre. Es un poco esto, o humo a los ojos.
Pues así dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. Le encargas algo, resulta que dependes de él porque le has pedido un trabajo que tiene que estar a tiempo, en hora, fecha, tal, y que es vital para ti, para seguir trabajando tú, y cuando llega la hora de la verdad ponen mil excusas, que no me ha dado tiempo, que no sé qué, y todo se retrasa y todo se viene abajo, es para ponerse como, como dice aquí el texto. Es muy importante, ¿verdad?, responsabilizarse en el trabajo. En Chile hubo un misionero catalán que había sido un antiguo seminarista jesuita y se llamaba de apellido Canut, Juan Bautista Canut, y se convirtió a Cristo y resulta pues que predicaban, tuvo mucho éxito. Enseguida predicó y la gente se convertía y salían a las calles y predicaban y la gente se convertía y había, es decir, socialmente empezaron a hablar de los canutos, claro, porque el señor aquel se llamaba Canut y entonces los describían de esa manera. Evangélico era sinónimo de canuto. Yo nací el día de San Canuto, menos mal que a mis padres no se les ocurrió las costumbres que había en España entonces, ¿no? Pero no hubiera podido ser maestro, ¿no? Oiga, don Canuto, pues no queda muy bien eso, ¿no? Bueno, pues resulta que eran los canutos. Pues dice, me contó un hermano que era un privilegiado en cuanto a la historia y todo, Pablo Lemor, y me dice, fíjate, venía en los anuncios por palabras de empresas que buscaban trabajadores, busco trabajador para no sé qué, preferiblemente canuto. ¿Por qué? Pues porque eran responsables, porque cumplían, no dejaban las cosas a medio y se iban y todas estas cosas, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 12. Y en el verso 11, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Este no habla de vago, habla de alguien sencillamente que pues no se somete. ¿Trabajar qué es? Hombre, pues fichar por la mañana, levantarte muy tempranito, fichar y tal, y meterte en el trabajo y tal, y tener allí, tener que dar el callo y volver, y monotonía, y puede ser la cosa duro, ¿no? Disciplina. Pues hay gente que no quiere esa disciplina. Y sencillamente, pues termina, pues como dice aquí, los vagabundos. La palabra vagabundo viene derivada, es un mal uso de vagamundo, alguien que vaga por el mundo. Esta es la idea, luego la palabra se transformó. Alguien que vaga por ahí, ¿por dónde? Por aquí, por allá. Yo creo que no es exactamente así, pero hay un caso muy extremo, y lo estamos viviendo en las sociedades, en algunos países más que en otros, sobre todo en América Latina, pero también en España, que tiene que ver con aquello que podemos leer en Proverbios 1, verso 10 al 19, que son, por ahí empiezan las bandas callejeras, el chaval que no tiene metas, que no se somete a disciplina y tal, y se le da algo hecho. Entonces ingresas aquí, aquí tienes solucionada la vida, y vamos para acá, vamos para allá, aventuras. Dice, voy a leerlo, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de todas clases, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal
y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. No es lo mismo que el vagabundo que decide, bueno, a ver no quiero trabajar, pero a ver qué... Pero por ahí el riesgo es tremendo. Bueno, seguimos, no quiero alargarme demasiado en esto. En el mismo capítulo 12, verso 24, dice que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Parece que estuviera aquí hablando de clases sociales, unos son superiores a otros. No es eso, sencillamente son las consecuencias que se derivan de nuestra actitud. Es decir, te estás preparando para ser competente, no digo competitivo, competente en el trabajo, te estás esforzando, trabajas con excelencia, y al decir excelencia no digo con perfeccionismo. Hace unos años un hermano que ya ha fallecido, es muy mayor, y ha dedicado casi toda su vida como obrero para predicar el Evangelio por Galicia y tal, y me decía, hermano, es que yo tengo un problemón con esto del perfeccionismo, y siempre le doy vueltas y vueltas, y digo, pues no trabajes para el perfeccionismo, trabaja para la excelencia. ¿Cómo que para la excelencia? No es lo mismo, no. Hago las cosas lo mejor que sé, punto. Ya no puedo dar más. Es lo mejor que sé y lo más que puedo dar, se acabó. Ya que nadie me pida nada. Si doy todo lo que tengo. Y esta es la idea, ¿no? Trabajar para la excelencia. Y se ven resultados. Y, como dice ahí, pues esos resultados tienen que ver pues con éxito en el sentido de, bueno, está saliendo adelante lo que hago. En el 27 del mismo capítulo 12, dice, este es de psiquiatra, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Otra caricatura, ¿no? Como todas las caricaturas, exagerar rasgos para que nos riamos, pero a la vez que te ríes, aprendes. Oye, pues empieza bien, empieza a esforzarse. Lo que ha cazado. Oye, pues para cazar, no sé cómo se puede hacer en aquel tiempo, prepara lazos, prepara la trampa, prepara esto, prepara lo otro, dedícate, ha puesto un esfuerzo. Pero, ¿dónde está aquí el problema? Pues sencillamente que se queda a medias, que se da cuenta, ¿verdad?, que se comienzan proyectos con mucha ilusión. Eso nos pasa también en las iglesias, se empiezan proyectos con mucha ilusión, pero lo difícil es el esfuerzo de mantenerlos. Aquí aparecen los obstáculos y las cosas, y entonces se tira la toalla. Y cuidado, porque si esto es así en la vida, diríamos, secular, cuando se entra en el terreno eclesial y esos proyectos que hacemos y tal, que luego se quedan a medias, la cosa es bastante seria. El perseverar. ¿Y qué obstáculos hay? Pues podríamos abrir aquí una ventana, a veces, de los obstáculos que tenemos para llevar adelante proyectos. No, es que, claro, fulanito, que lleva menos tiempo, tiene más, no sé qué, no sé cuántos, el otro, tal, esas cosas que nos pueden pasar. Sí que lo que ha conseguido no sirve de nada. Capítulo 13, verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Claro que desea, y yo deseo, y tú deseas, y todos deseamos, y precisamente esos deseos nos mueven en la vida, y si eres trabajador como si eres perezoso, todos tenemos deseos. ¿Dónde está la diferencia? Pues lo que decía antes, el trabajador es proactivo, se pone en marcha
porque como desea, y para cumplir ese deseo, pues hay que dar pasos. Y entonces comienza a dar pasos. ¿Qué hay que hacer primero? Esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Es decir, lo que los psicólogos llaman la motivación para el logro. ¿Vale? Es el alma del diligente. ¿El perezoso tiene deseos? Sí. No se pone en marcha para conseguirlos. Ve la vida como una película donde él no fuera el protagonista, sino que está pasando delante de él, si fuera espectador, ¿no? Y entonces los deseos ya no son deseos, son ilusiones. Ilusiones que nunca se cumplen. Que compre un décimo de lotería, a ver si tiene suerte, otra cosa, ¿verdad? Pero... 14:4. Venga, ya nos queda menos. ¿Esto de qué va? Parece una cosa obvia, ¿no? Sin bueyes, el granero está vacío. Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Vamos a ponernos en el contexto de una cultura de alguien que tenga una tierrita y cultiva y todas esas cosas. Para una de las cosas elementales para interpretar cualquier texto, la Biblia es uno de ellos, es ponernos en aquel contexto y de ahí sacar un principio y luego aplicar ese principio en nuestra propia situación. Entonces, bueno, oye, pues sin buey se vive muy feliz, porque ¿sabéis una cosa? Que un buey da trabajo, primero hay que comprarlo, luego que si se ensucian mucho y encima hay que hay que alimentarlo, bien sacándolo a pastos, o tienes que comprar pienso y tal, que no nos pase como el chiste del gitano, hombre, que había acostumbrado ya al burro a no comer, qué mala suerte, se me ha muerto, ¿no? Pues eso no funciona así. Y entonces, claro, pues se vive, pues me conformo con lo poquito. Pero si tienes un buey, pues es un arma de trabajo como el que tiene un tractor en el día de hoy. Nos está enseñando que el crecimiento, la innovación, la productividad, todo conlleva estrés, claro que sí, hay que organizar mucho, hay problemas de gestión, hay problemas de esfuerzo, así que en términos agrícolas, como nos dice el texto, un pesebre impecable donde no hay buey, pues implica que, vale, no hay nada que hacer, no hay animales que alimentar, no hay estiércol que limpiar, pero con eso vas a arar poco. Si deseas ver abundancia y crecimiento en cualquier área de la vida, debes estar dispuesto a invertir lo que sea. Tiempo, esfuerzo, quizás dinero, sea profesionalmente, sea preparándote o capacitándote para la tarea la cual quieres llevar adelante. 22:13. Otra caricatura. Oye, ¿por qué no vas a trabajar? Porque hay un león que está ahí fuera. Seré muerto en la calle. Bueno, la excusa es bastante irracional, pero traído a nuestros días es una radiografía psicológica perfecta de las excusas que inventamos o podemos inventar para no salir de nuestra zona de confort. Es un mecanismo de defensa bastante cómodo, que consiste en exagerar el peligro y nos autoconvencemos para no ponernos en marcha, para no actuar. Excusas. Es que no es el momento de actuar. Seguro que fracaso. Venga, inténtalo, pero si es que hay muchos por delante de mí, ¿no? ¿Cómo voy a triunfar yo y tal? Y seguramente que si pido un puesto de trabajo ya estarán los enchufados delante de mí. Voy inventándome de alguna manera cosas y tal para
no ponerme en marcha. Si hay mucha competencia, me va a faltar tiempo, no sé qué, no sé cuántos. Y nunca te lanzas realmente a lo que quieres. En el verso 29, también del capítulo 22, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Vamos a sustituir reyes por superiores, por gente importante, por lo que sea, ¿no? En una empresa, pues equipo directivo, lo que sea. Bueno. Le diríamos a Salomón, si es que fue el autor de este proverbio, que es que en los tiempos que vivimos, el amiguismo, el enchufismo, las recomendaciones, esos son los que luego están en los despachos de la alta dirección y, bueno, todo esto es verdad y todo esto existe, pero no nos está diciendo aquí, no nos está prometiendo un éxito rápido. Lo que está diciendo es que la excelencia profesional y ética, al que la practica, termina siendo una referencia, terminan buscándole. Por muy modesto que sea el trabajo que se hace, tarde o temprano el superior busca a alguien que de alguna manera saque el trabajo adelante con responsabilidad. Yo lo que voy a decir, no lo confundáis, no me voy a... Es algo que yo he vivido en mis propias carnes. No se trata de aquí decir que yo... Habrá habido compañeros míos, he estado 32 años en la enseñanza, y los habrá habido mucho mejores trabajadores que yo y con más vocación y todo, no lo discuto. Pero si os digo una cosa, cumples con tu trabajo, y yo, colegio que iba, colegio que terminaba, o de jefe de estudios, o proponiéndote la dirección, o sea, ¿por qué? Sencillamente porque vas a trabajar y lo haces como crees que hacerlo bien, nada más, ¿no? Nada fuera de lo común, pero mira, aquí hay alguien que responde y bueno, un verano estábamos en Albacete porque estaba de un tribunal de oposiciones, me suena el móvil, oye, soy el inspector, yo ni le conocía a este inspector, que habré roto, ¿no? No, mira, que te necesitamos, échanos una mano, es que vamos a poner en marcha un colegio en Villanueva de la Torre, no sé qué, tal, y queremos a alguien de confianza, y que nos lo hagas tú, la dirección, por lo menos un par de años, poner en marcha aquello, es un colegio que va a empezar con 500 alumnos, nunca ha habido escuela unitaria ni nada, no hay experiencia en el pueblo, entonces, ¿por qué? ¿Y de qué me ha caído esto? Pues no lo sé. No lo sé. Luego fuimos buenos amigos, este inspector y yo y tal. Bueno, eso vino después. Pero lo que quiero decir, pues ¿qué has hecho? No has hecho nada más que cumplir realmente y eso pues será que va de boca en boca. No tengo ni idea, pero esto es lo que está diciendo aquí el texto. Al final en una empresa te conviertes en el señor indispensable o la señora indispensable para que salga adelante un trabajo y confían en ti. Los demás, sí, pueden estar enchufados y todo, pero a lo mejor no son la referencia que se necesita y tal. Y ya, por último, vamos a ver el 26:13. Allí hay cuatro chistes. Uno de ellos ya lo hemos visto. 26:13, 4 caricaturas. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles, ya lo hemos visto, excusas. Este es buenísimo. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. O sea, imaginaos una puerta, ¿verdad? Está siempre, no sale del quicio, está así. Ahora imaginaos esto en horizontal. Claro, y el perezoso tiene aquí las bisagras, y entonces se echa para acá, se cansa, se echa para allá,
y se echa para acá, y se echa para allá. Esto es lo que está diciendo, ¿eh? La puerta que gira así en su cama, pero incapaz de levantarse, está allí pegado, sujeto. Dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a la boca. O sea, ya el colmo, ¿no? Ya ni el deseo de comer. Y este es serio. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Me contaba un hermano, dice, me he encontrado con un hermano, con un amigo que tuve de hace muchísimos años y tal, y hombre, ¿qué haces? Que pues mira, yo trabajo en esto y tal, y tú, pues mira, yo estoy de conserje en un ministerio, no pego ni golpe, y encima con ese espíritu de decir, ¿no te da envidia? Que es la cosa de... te doy consejos para cómo tienes que actuar en la vida, porque yo me lo he montado muy bien y no pego golpe. Bueno, aquí terminan los proverbios, pero no quiero terminar sin referirnos a un texto del Nuevo Testamento, y con eso terminamos. El texto está en Colosenses 3, 22 al 24. Un texto que un sindicalista diría, oh, esto tenía que quitarlo de la Biblia, porque lo lee mal. Vamos a leerlo bien, veréis cómo es un texto que nos libera. Todo lo que tiene que ver con el trabajo. Dice, siervos en este sentido serían los esclavos que eran afectos a una casa, como pues los criados. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es devolverle el valor al ser humano, porque el destinatario final del trabajo, de nuestro trabajo, es Dios. Esto es lo que nos está diciendo. Es decir, que ese esclavo que está limpiando el suelo o haciendo otras cosas más desagradables, con una actitud correcta, está haciendo un servicio tan sagrado como el líder espiritual más importante. Lo que os dije antes acerca de la teología, en el caso de Lutero, cómo no hace diferencia entre lo sagrado y lo profano en este sentido del trabajo. Así que Dios no divide la vida entre lo sagrado, orar, ir a la iglesia, etcétera, etcétera, y lo secular, que es limpiar la casa, trabajar en la oficina o lo que sea. Todo acto humano, por insignificante, por desagradable que pueda ser, se convierte en un acto de adoración dependiendo para quién se hace. No sirviendo al ojo, sino hacerlo de corazón como para el Señor. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo así, fulanito me lo manda y tal, esto es la circunstancia. Lo hago como para el Señor. Ya no trabajo para el aplauso del jefe, que puede ser un tío insoportable, ¿vale? El que observa ahora es otro. Ya no es ese jefe que me mira, es Jesús. Y trabajo con excelencia, lo mejor que sé, porque es para mí, Señor. Así que es un salvavidas emocional esto. No lo hagas por ellos, ellos no se lo merecen, hazlo por mí, está diciendo el Señor. Y eso te libera de la necesidad de que otra persona estar trabajando para el qué dirán, para que me lo agradezcan. Mi recompensa, dice, porque a Cristo el Señor servís, y dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Termino con unas palabras de Martin Luther King,
que tiene mucho que ver con esto. Dice, si a un hombre le toca ser barrendero de calles, debería barrer las calles incluso como Miguel Ángel pintaba o como Beethoven componía música. Debería barrer también que todos los ejércitos del cielo y de la tierra se detuvieran a decir, aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo.